Este es el programa del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El Consejo Hoy, con la conducción de Humberto Bertaza y Pablo Mendelevich, con la participación de Enrique Sebach, colaboración Armando Lorenzo y Marcos Verdún. Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Buenas noches. Es un gusto estar aquí con ustedes nuevamente. Después de una semana estamos otra vez en el programa del Consejo, así que otro lunes. Exacto, y como siempre recordamos que celebramos el día de hoy, ¿no? Sí. Bueno, hoy celebramos dos cosas. Primero celebramos... que finalmente ganó Boca. Bueno, esa es una de ellas, Son pero tres, como es una entonces. cosa común, ni la menciono. No tan común. Ni la menciono. 3-1, lo sé por mi nieto. Ni la No, menciono. soy Bueno, muy- el avance tuyo es espectacular, Pablo, en la materia. Sí, ya sé un resultado. Sea por quien sea. La primera vez. Sí. Pero hoy es el Día Internacional del Vegetarianismo, que se ha impuesto justamente para difundir el mensaje que tiene esta corriente. Y además es el Día Internacional de las Personas de Edad, o sea, adultos mayores. Pues es que este Día Internacional surge a través de una resolución de la ONU en el año 1991, y es interesante este dato porque se calcula que para el año 2025 vamos a tener 100 millones de personas en esta categoría solamente en el continente americano. En América 100 millones. Exactamente. Mirá vos. Bueno, vamos a arrancar con las columnas. Antes les digo que va a estar con nosotros en un ratito Claudio Suchovicki, hablando sobre la situación económica, financiera, los mercados, todo esto. Su turno. Muchas gracias. Sebach. Permitime aclarar nuevamente de que por razones obvias no tengo el compromiso de no hablar sobre la economía argentina, que habla de la economía internacional en general, así que Suchovicki tendrá su tarea, digamos, por una semana muy tranquila. Claro, sí, Claro, no pasa nada. Sí. Bueno, quería hablar un poquito del tema de la Unión Europea. Está en la primera plana de los medios toda la discusión acerca del Brexit, la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. Saben que se reunió el partido oficial y en donde hay dos posturas, la postura de Theresa May, que es la premier británica, que quiere un divorcio amistoso, digamos, ¿no? En donde tratar de que prevalezcan algunos de los temas de la regulación europea, de los temas migratorios, de los derechos de los ciudadanos británicos en Europa, etcétera, y la posición mucho más dura de Boris Johnson, que fue su canciller, que dice, no, yo quiero un divorcio en serio, digamos, ¿no? En donde solo tengamos una asociación de libre comercio, digamos, si querés, para hacer una analogía quizá poco feliz, pero para entendernos, al estilo Mercosur, el tipo de relación que hay entre Argentina y Brasil, entre Argentina y Uruguay, o entre Brasil y Uruguay, en términos de que hay frontera, que hay control de pasaportes, que hay todas estas cosas, y que hay alguna especie de libre comercio para algunos rubros. Esto todavía no está definido, y por supuesto de esta definición va a depender mucho Gran Bretaña, más que la Unión Europea, digamos, ¿no? Ahora, el segundo problema que tiene la Unión Europea, que no está tan explícito, no es precisamente con Gran Bretaña que se va, sino con Italia. Hace algunos meses, en torno al tema del G20, vos sabés que hubo muchas actividades en Buenos Aires, entre ellas reuniones con banqueros centrales del G20, y una importante autoridad del Banco Central Europeo, que no es Mario Draghi, porque si no estaría violando la información, la fuente, no es Mario Draghi, pero una importante autoridad del Banco Central Europeo me decía, mirá, el problema no lo tenemos con quienes se van, el problema lo tenemos con quienes se quedan y no quieren cumplir las reglas, que es el caso de Italia, ¿no? Italia con su nuevo gobierno, si se admite hoy el término populista, lo que quiere es no cumplir con alguna de las normas que establece la Unión Europea, por ejemplo, el déficit fiscal o el gasto público, la presión tributaria, etcétera, pero seguir con los beneficios del club, digamos, ¿no? Es alguien que quiere estar en el club, quiere otra vez gozar del beneficio del club, del restaurante, de la cancha de tenis, de la cancha de fútbol. Pero sin pagar el costo. Claro, pero no quiere entrar a la cancha de tenis vestido de blanco, en zapatillas Claro. de tenis, y quiere ir al restaurante vestido como quiere, y aprovechar el subsidio al almuerzo que seguramente tiene el club, etcétera. Y este es un gran problema para la Unión Europea, porque claro, se trata de Italia, que es una de las economías más grandes de Europa,
se trata del efecto demostración, o sea, lo que se le tolere a Italia, después cómo se le va a negar a España o a Grecia o a Portugal o a cualquier otro miembro de la Unión. Y tercero, cómo reafirmar un esquema que fue muy exitoso para Europa, porque finalmente recordemos que la Unión Europea nació tal como la conocemos después del drama de la Segunda Guerra Mundial, o sea, fue la solución político y económica a una Europa totalmente dividida y en ruinas, y en ese sentido fue realmente exitosa. Y ahora reconstruir una Unión Europea siglo XXI, con una Gran Bretaña que se fue, pero con miembros internos que quieren cambiar las reglas del juego frente a una líder como la alemana que está muy debilitada, el propio Macron en Francia que también está muy debilitado, etcétera, genera toda una situación. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque obviamente Europa es uno de los socios comerciales más importantes de la Argentina, porque obviamente el euro es una moneda importante en medio de esta historia, aunque no es la moneda de reserva como la norteamericana, y porque lo que pase con los flujos de capitales con los bancos europeos no es un tema menor para la Argentina. Muy bien, muchas gracias, Por Enrique. favor. Humberto. Muy bien, hoy vamos a ver el tema de los contribuyentes que son monotributistas y cuáles son las normas que tienen que tener en materia de facturación. En algún programa anterior nosotros hablamos del nuevo esquema de facturación que ha instrumentado la AFIP. Habíamos dicho que pasaba básicamente por la generalización de la factura electrónica. Aquellos casos que tuvieran problemas de conectividad, lo cual hay varios en varios sectores del país, entonces para eso teníamos el Contralor Fiscal. El Contralor Fiscal, para cumplir con los objetivos de la AFIP, era un Contralor de una nueva tecnología, y la tendencia es la eliminación del papel, o sea, de la facturación con papel. Esta era un poco la línea general. Pero ahora vamos a tocar el tema del monotributista. Acá queremos insistir una vez más con este dato. Nosotros tenemos más de 3 millones de monotributistas, lo cual este dato se da de patadas con los contribuyentes del régimen general, los que pagan IVA, los que pagan ganancias, que no alcanzan a 1 millón. Con lo cual estamos viendo la abierta desproporción que existe entre uno y otro. Por supuesto que de esos más de 3 millones de monotributistas, tenemos algo así como 1,5 millones, 1.500.000, que son los efectores sociales, que son los más chicos, diríamos, de todos. Bueno, la primera novedad, a partir de hoy, primero de octubre, algunos contribuyentes del monotributo, que son los de la categoría E, la categoría E son los que están entre 320.000 y 430.000 de ingresos, van a pasar a la factura electrónica, o sea, a partir de hoy tienen que hacer factura electrónica o el controlador, o sea, tienen que tomar uno u otro. El controlador, básicamente, por esta definición de lo que decíamos, problemas de conectividad. Salvo que estos monotributistas hagan una operación con el consumidor final, ¿no? Si fuera con un consumidor final, bueno, siguen con el esquema que tenían. Con esto seguimos con el cronograma que ha establecido la Administración Tributaria, que ya a partir de agosto tenía este esquema para otras categorías, las categorías FAK, o sea, las más altas de todos. Y de esta manera sigue a partir de ahora el cronograma, de manera que las otras categorías está programado entre diciembre, marzo, etcétera, hasta llegar a la fecha 1 de abril del 19. Ese momento, 1 de abril del 19, todos los monotributistas, cualquiera sea la categoría, van a tener que tener este esquema, que es la factura electrónica o el controlador para esos casos de baja conectividad. ¿Qué pasa con los monotributistas nuevos? O sea, los que empiezan alguna actividad, los que se registran como tales a partir de ahora. Bueno, ellos van a tener que tener, de acuerdo con las normas de la AFIP, una categoría determinada, pero a partir del momento en que empiezan, que puede ser hoy o que puede ser mañana, tienen que utilizar los nuevos sistemas, o sea, factura electrónica o el controlador fiscal. Y el otro tema sería la nueva tecnología del controlador fiscal, desde cuando rige
en general estaría rigiendo a partir de febrero de 1921. ¿No? Estos son los nuevos equipos de controladores fiscales. ¿De febrero, perdón, del 21. Del 2021. De 2021, claro. Dicho sea de paso, esta nueva tecnología que se va a aplicar ya está obviamente en venta y hoy el precio es inferior a los de la vieja tecnología, esas cosas insólitas que pasan en nuestro mercado. Un poco para recordar y ya para cerrar, tenemos que recordar lo siguiente: hay un nuevo régimen de plan de pagos, obligaciones vencidas que la AFIP dio hasta el 30 de junio del 2018, que tiene la posibilidad de pagar en 40 cuotas. Bueno, entramos en el último mes de entrada en este régimen, o sea, desde ahora hasta fin de octubre los contribuyentes pueden entrar y pueden financiar sus deudas con este mecanismo. Buenísimo, muchas gracias, Humberto. Hay cosas que pasan en nuestro mercado, me hiciste pensar en algo más. ¿Querés algo más absurdo? Que en la Argentina el dólar negro se llame azul. Explícame. Daltónico. Bueno, ustedes, como son personas muy importantes, director del Banco Central, presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, ustedes no van a comprar, mandan a la secretaria, no van a comprar cartucho para la impresora, ¿no? Pero los que, bueno, para el de casa por ahí van, claro. Les habrá pasado, vas a comprar el cartucho, entonces cuando vas ahí a la cartuchería, José Cartucho te dice, ¿cuál quiere? ¿El original, el alternativo o el recargable? Claro. Y bueno, y no sé, ¿qué ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? El original te dice, sí, tenés el millonario. El alternativo, digamos, y el recargable ya es como, no, deme el alternativo, le decís, ¿no? Bueno. Se ha presentado en la Argentina la semana pasada algo que quieren ellos que se llame peronismo alternativo. Ah, bueno. Peronismo alternativo son 4 señores que se llaman Pichetto, Massa, Urtubey y Schiaretti. Ellos dicen que son la alternativa y que están buscándole un nombre a este grupo por el lado del peronismo alternativo. El problema que todos tenemos en la cabeza, el tema de la tinta para la impresora, es que eso te lleva a preguntarte cuál es el original. Si ellos son el alternativo, el peronismo original, ¿cuál es? ¿No? Y el recargable también, ¿no? Y el recargable no, pero ese ya, claro, eso está. Claro. Bueno, este cuarteto arrancó mal. Arrancó mal por lo siguiente, porque ustedes dirán, bueno, ¿dónde se reunió? Claro. No sabemos. No sabemos dónde se reunió. Se reunió en la clandestinidad. Se hicieron sacar una foto en el lugar donde se reunió, una mesa así, estaban los 4. No dieron ningún programa, no tienen nombre. Están los 4, pusieron la cara los 4 por ahora. Todavía no sabemos qué proponen, qué quieren, qué sé yo, pero tampoco dónde están. O sea, se reunieron en un no lugar. No tienen partido, no tienen comité, no tienen línea interna, no tienen nada. Pero ni siquiera te dicen dónde fue la reunión. Entonces es un principio complicado. ¿Por qué es complicado? Y porque tienen 2 problemas por delante. Uno, ¿qué ofrecen? Bueno, ya supuestamente son una propuesta superadora del actual gobierno de Cambiemos. Fenómeno, decime qué vas a hacer mejor que Cambiemos. Todavía no lo tenemos eso. Pero además le falta definirse para la interna del peronismo, que es el gran tema, sobre la corrupción. Si vos no decís si Cristina Kirchner es corrupta o no es corrupta, no estás definiendo nada. Porque no estás diciendo si sos kirchnerista, antikirchnerista, tolerante con el kirchnerismo. Eso implica la causa de los cuadernos, implica la corrupción, los involucra, y en la medida que vos no te definas en eso, quedás ahí en un ni. Ese ni en algún momento va a tener un punto final, porque el tema de los fueros de Cristina Kirchner, que Pichetto custodia celosamente, no le van a permitir decir que está en contra de la corrupción y al mismo tiempo hacer del Senado un aguantadero. Así que veremos qué pasa con el peronismo alternativo, qué nombre tiene después y cómo se inserta en el tablero político del 2019. Enseguida, Claudio Suchovicki. Megatlón, red de clubes. Elegí hacer. Cambia tu vida en Megatlón. Seguí @Megatlón en Twitter e Instagram y /Megatlón en Facebook. Para más información, www.megatlon.com.
Si yo lo tengo que presentar a Claudio Suchovicki formalmente, tengo que decir que es el gerente de desarrollo de mercado de capitales de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Pero yo prefiero presentarlo diciendo, es el tipo que cuando habla de finanzas y de economía se le entiende todo. Eso sí que es una rareza. ¿Cómo te va? Gracias por la presentación. Sí, No, además perfecto. Claudio es colega licenciado en Administración, ¿no? Exacto. Así que Claro, es colega sí, nuestro en Ciencias Económicas. Claro, y un poco colega mío también, porque tiene un don periodístico para explicar los temas complicados. Exactamente. Bueno, ahora no me va a quedar otra que desilusionar. Todo lo que dijeron. Claudio, gracias por estar con nosotros. Yo quería empezar con lo siguiente. Hoy debuta la banda de flotación, de acuerdo con la posición del Banco Central, los 34, los 44 pesos. ¿Cómo estás viendo este tema? ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Y qué puede pasar con la batería de normas también que se han dictado para los bancos con el objetivo de poder incentivar la toma de pesos? Ojalá tenga la respuesta, pero la verdad es que no es técnica en este caso. Sí la podemos describir, pero va a depender la credibilidad que tenga el sistema financiero sobre la implementación de las medidas. Yo puedo anunciar un montón de estrategias, pero si nadie cree que voy a cumplirlas, o sea, el ejemplo que siempre pongo en casa, ya nadie me cree que los lunes empiezo la dieta. Claro. No me creen, no sé por qué, pero no me creen. Y porque siempre lo anuncio y al final no lo hago. Entonces, acá lo importante es saber si tienen la fortaleza en un momento complicado, en un momento político complicado, de tener la fortaleza de sostener algo que va a ser duro desde el punto de vista de la ciudadanía. ¿Qué significa? Bueno, menos pesos en circulación es menos poder de consumo, menos poder de atacar al dólar, pero es menos poder de consumo. Al haber menos pesos va a ser más cara la tasa de interés, es lo que se vio el primer día, un dólar mucho más estable, un dólar más quieto, en un precio alto, pero una tasa de interés para arriba. Y en ese contexto van a ser meses complicados, por eso sostener esa política es lo que el mercado va a ver. Durante mucho tiempo el mercado tuvo muchas expectativas a favor y por eso pagó para ver el partido dentro de la cancha. Ahora hace bastante tiempo que prefiere ver antes de pagar. Entonces te va juzgando, en ese caso, en la implementación. Perdón lo largo de la respuesta, pero me parece que no va del lado técnico, sino va del lado de la credibilidad que vos tengas que algo se sostenga en el tiempo. Justo por ahí va mi siguiente pregunta. Estos señores a los que les decimos mercados, ¿no? Son personas, supongo. La sumatoria de todos nosotros. Es la sumatoria de todos. Que vos los conocés bien. ¿Cómo razonan? ¿Qué es lo que necesitan para confiar? ¿Necesitan datos políticos, datos económicos, datos técnicos? Primero, así como creo que está mal hablar en nombre de la gente porque nadie tiene la representación de la gente, tampoco lo voy a hacer con los mercados porque no tengo la representación y cada uno piensa en un mundo donde está mucho más integrado, donde en un mundo, perdón que repita ejemplo, pero WhatsApp no existía hace 10 años. No existía hace 10 años. ¿Ustedes en cuántos grupos participan? A la vez que tienen grupos del colegio. Un montón. 10 grupos, 15 grupos. Sí. ¿Cuánto tiempo tarda en llegarte el mismo chiste, el mismo meme en los 10 grupos a la vez? Imagínate esto en el sistema financiero. Corralito, corralito, corralito. Se escapa el dólar, se escapa el dólar. Genera una ansiedad y un tiempo que el mercado no solo es dinámico, sino que cambia a una velocidad difícil de interpretar. Puesta esta excusa, el mercado es la sumatoria, en este caso, de la percepción que tengamos todos sobre la economía. No es sobre el dólar. Muchos asalariados dicen, ¿sabes qué? No consumo, porque no sé qué va a pasar mañana. Eso también es mercado. Adelantarte no es solo el tipo de cambio. Un comerciante que te diga, no voy a vender, porque no sé a qué valor lo voy a reponer después. Entonces, por lo tanto, paralizo. Todo eso forma parte en el día a día nuestro. Yo creo que la ventaja que tenemos hoy, también voy a usar una expresión muy de mercado. Cuando vos esperas algo muy bueno, pero muy bueno, y solo vino bueno, es una desilusión. Cuando vos esperas algo muy malo, pero muy malo, y solo vino malo, es un alivio. Yo creo que estamos todos tan negativos, todos tan mala onda, que al final algunos números macro y algunas circunstancias no van a ser tan complicadas y finalmente eso va a acelerar el proceso de mayor credibilidad que hoy no tenemos. Pero en el corto plazo... Casi que vamos a decir qué suerte, por fin vino el segundo semestre y solo tenemos una gran recesión. Es que, fíjate,
yo acabo de cometer un error sin darme cuenta, que es, o me salió innato, hoy el dólar estuvo más tranquilo. ¿Por qué? Porque estuvo en 40, quieto, el dólar blue debajo de 39, el dólar mayorista en Estados Unidos 39. Y alguien me mira y me dice, ese precio era tragedia hace una semana. Y hace 3 meses Claro. nadie lo hubiese creído. Entonces, uno tiene con la memoria, bueno, como lo vi en 42, hoy 39 me parece más estable o 40 me parece más estable. Te acostumbras tanto a, pensé que no iba a vender nada, que si vendí 2, bueno, finalmente algo se movió. Yo creo que a diferencia de otras crisis, como nosotros tenemos tanto exceso de pasado, estábamos completamente preparados. En muchos casos, una mala noticia es una mala noticia cuando no la esperás. Cuando la estás esperando, estás preparado. Y yo creo que gran parte de eso que vos llamabas mercado y preguntabas mercado, reaccionó de antemano. Se dolarizó de antemano. Por eso yo veo el vaso, o intento ver el vaso medio lleno, diciendo de que son meses complicados, pero también hay una luz al final del camino. Claro. Claudio, yo te pediría una reflexión sobre algo que nos pasa, y este es un tema medio histórico, ¿no? Parecería que los desfases de nuestra economía nunca le encontramos la vuelta, nunca le encontramos la solución. Y la única solución pasa por una devaluación. Está muy bueno. ¿Qué es lo que pasa? Es que no sabemos hacer las cosas por bien, por bueno. Cuando también Pablo recién preguntaba sobre qué hace falta para un mercado o lo que fuera, vos pensás que cuando alguien invierte, pero invierte no en bonos, en acciones, el que pone una empresa, el que realmente pone plata, los contratan como contadores, etcétera, y quiere pensar, piensa 10 años. ¿Cuánto dura teóricamente una sociedad anónima? 99 años, no sé. Uno piensa 10, 20 años, no piensa en un gobierno, piensa en qué viene después, si te van a cambiar las reglas del juego, etcétera. En vez de estar discutiendo por qué nos pasa asiduamente lo que nos pasa, por qué tenemos un déficit fiscal tan grande como el que tenemos, por qué tenemos una magnitud de gasto terriblemente ineficiente, porque gastamos un montón de plata, igual hay un montón de pobreza, igual hay un montón de inequidad, quiere decir que estamos gastando mal. ¿Por qué somos uno de los países con mayor carga fiscal, pero no alcanza con los impuestos que cobramos para hacerlo? En vez de discutir esos problemas, como no tenemos la habilidad o la madurez política para enfrentarlos, lo resolvés vía devaluación. Y una devaluación es una transferencia de riqueza inmediata entre sectores. Exacto. Va a haber sectores que hoy empiezan a levantar la cabeza, que empiezan a exportar, que empiezan a tener costos en Argentina mucho más baratos, que ahora le conviene sustituir importaciones, y hay sectores que pierden poder de consumo, que ahora el que depende del consumo interno va a estar. Esa transferencia de riqueza es lo que suena muy injusto, y como la Argentina cada vez fue resolviendo, ni siquiera resolviendo, o sea, dejando cada vez más pobres en el camino, lo que no puede hacer maduramente políticamente, Se hace de esa forma. lo hace el mercado, ni siquiera lo hace el gobierno. Exactamente. Sí, ¿Vos te animarías, Claudio, a hacer un cálculo en porcentajes de, en el futuro, cuánto puede incidir la situación internacional en la crisis argentina, en salir de la crisis a favor o en contra, y cuánto eventuales errores del gobierno? Lo primero, hoy es terriblemente importante, y te digo, más del 80% dependemos del mundo. Y acá sí lo puedo justificar mejor. Estados Unidos hoy tiene un mercado de capitales interno, para captar internamente el doble de su PBI. ¿Qué significa? Nosotros ahorramos en dólares, nosotros financiamos el déficit americano, por lo tanto ellos están cubiertos, porque cuanto más desconfianza, ni siquiera les generas inflación porque los escondes en el colchón. Brasil tiene un mercado de capitales que es de interno, que es el 62% de su PBI. Argentina tiene un mercado que es el 14% de su PBI. La dependencia en los flujos internacionales es terrible. Un brasileño, porque tiene más fondos de pensión, porque tiene más ahorro interno, piensa en reales, mañana hay un fondo que se va y tienen mercado interno para comprar. En Argentina, cuando vienen a invertir, te atrasan el tipo de cambio terriblemente, que es lo que nos pasó el primer año del gobierno actual. Ahora se te van y no tenés cómo contenerlos porque no tenés ahorro interno. ¿Por dónde pasa lo principal? Y yo creo que está todos pendientes, las elecciones en Brasil la semana que viene. Es muy relevante para la Argentina. Cada punto de PBI en la industria que crece Brasil representa 2 o 3 nuestros. Te diría más, para Argentina es más importante que a Brasil le vaya bien, que a veces aciertos o desaciertos nuestros. Puede paliar muchas cosas. Es relevante, y en noviembre tenés elecciones en los Estados Unidos, que no es un dato menor. En términos de los flujos de capitales en el mundo. Más concreto, yo te diría que entre el 70 y el 80% de lo que pasa en el mundo va a tener implicancia directa. Ya la tuvo, una crisis en Turquía, una fuga de capitales en emergentes,
una sequía con los precios internacionales. Fíjate que hubo sequía y los precios de la soja, del trigo, del maíz bajaron por la fortaleza del dólar en el mundo. Debería haber sido al revés. Exactamente. Pablo, tenemos que felicitarlo a Claudio porque ha sido designado hace poco tiempo secretario del ente que reúne a las bolsas de América. Así que, bueno, aprovechando eso, un argentino en esa posición, aprovechando eso, Claudio, ¿cuál es tu posición respecto del tema de las bolsas? ¿Cómo estamos respecto a las bolsas en la región? Mira, todas tenemos la misma función, que es desintermediar el mercado, que un inversor pueda financiar directamente a una empresa o a un gobierno, a un Estado, mejor dicho, comprándole los bonos, o a una empresa comprándole sus acciones, que es un préstamo perpetuo finalmente, o prestándole plata para que pueda desarrollarse. Es el vínculo perfecto, la desintermediación por completo. Estamos todas, obviamente, casi todas ya tienen oferta pública, ya también son empresas que cotizan en bolsa, en Argentina también, su mercado cotiza en bolsa, con lo cual es un mercado abierto, todo el mundo puede acceder, y viene de una revolución tecnológica fenomenal, donde este cambio tecnológico está haciendo cambio de valorización de activos también. En esa es uno de los debates principales. El segundo es la globalización del inversor. El inversor hoy no tiene patria, elige comparaciones, y las empresas son multinacionales la mayoría. Entonces vos vas a comparar y eso nos hace integrar a todos por obligación. Muy bien, Claudio, muchas gracias por esta presentación. Queríamos obsequiarte con 2 entradas para el Bar Sur. Ah, muy bueno, muchas gracias. Por eso vine. Tango en el Blátigos San Telmo, y Novecento, también 2 entradas para almorzar, para cenar. Entonces así, todos los lunes tengo que venir acá. Ni más ni menos. Gracias, Claudio. Un gusto que hayas venido, Claudio. Muchas gracias. Nosotros nos reencontramos el lunes próximo a la misma hora de siempre, a las 9 de la noche. Exactamente.